Ahora vamos a compartir una palabra. Aquí está mi esposa, ella estará compartiendo una palabra, lo que Dios haya puesto en su corazón. Que Dios te bendiga. Que Dios lo bendiga a todos en este día. Doy gracias al Señor que me permite estar en este lugar, ¿no es cierto?, para hablar de su grandeza, de su poder. Muy agradecida a Dios por el privilegio tan grande de poder servirle en el lugar donde Él nos puso, ¿no es cierto?, en ese lugar que realmente es un lugar que nosotros amamos a los hermanos, amamos ese lugar y es una bendición muy grande poder servir a nuestro Dios. Yo le doy gracias al Señor porque yo hace 25 años que conozco al Señor, tenía 25 años y bueno, ya hace un poquito más que lo conozco, ¿no? Y en mi juventud, en esos momentos, ¿no es cierto?, tan triste que a veces pasamos los jóvenes, ¿no?, que queremos formar nuestra familia, nuestro hogar, ahí fue donde llegó el Señor a mi vida, con una vida totalmente destruida. Me gustaba tomar, me gustaba fumar, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que tiene un joven que realmente quiere llenar ese vacío que no sabe cómo hacer, en esos momentos que está pasando por momentos de fracaso, de angustia, de tristeza, ¿no es cierto?, que es el joven, ¿no?, que tiene todas esas dificultades. Y yo le agradezco al Señor porque justo ahí, ¿no es cierto?, en ese momento llegó a mi vida Él. Y llegó su palabra, llegó la presencia de Dios a mi vida para cambiarme. Y dice que en este tiempo nosotros vamos a hablar por testimonio, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos haciendo en este día. Venimos aquí para enaltecer a Dios, para exalzarlo, para levantarlo, para darle la gloria, la honra y la alabanza, ¿no es cierto? Porque yo en toda iglesia que voy, en todo lugar, siempre trato de alentar a los jóvenes, porque yo llegué teniendo 25 años y ahora tengo 52 años. Y Dios fue ordenando toda mi vida. Y siempre comparto, ¿no es cierto?, ese salmo que dice, pacientemente esperé en Jehová. En este tiempo tan difícil para poder esperar en Dios, para poder confiar en Dios, ¿no es cierto? Porque estamos viviendo en unos tiempos tan apresurados, tan locos, ¿no es cierto? Como está todo, ¿no? Queremos todo ya, y tenemos que esperar en Él. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración, oyó mi clamor, ¿no es cierto? Yo le doy gracias por eso, por poder haber esperado en Él. Por haber esperé mucho tiempo en Dios. Pasé momentos muy difíciles en este trayecto, ¿no es cierto?, de caminar con el Señor, de estar con Él, pero pude esperar. Yo digo que quizás no toda la gente, Dios nos va a poner eso de poder esperar mucho tiempo. Alguno va a ser menos tiempo, como hizo con Silvina, como hizo con Adrián, que fue así en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto?, lo que hizo en la vida de ellos. En mi vida tardó como, no saqué bien la cuenta, pero para poder darme lo que yo estaba esperando, tardó como 12, 13 años, Señor, para dármelo. Pero yo en este momento puedo decirle que Dios es fiel, y que realmente Él contesta la oración, Él contesta y tiene toda petición ahí la tiene, ¿no es cierto?, ahí preparadita para que cuando sea el momento justo, darnos. Yo, cuando empecé en el camino del Señor, me quedó grabada la historia del endemoniado Gadareno, que él fue y dice que el Señor le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas hizo Dios contigo, le dice, ve y cuenta. Y eso me quedó grabado y yo salí a contar lo que yo había experimentado. Le conté a todo mi barrio, a toda la fábrica, todo lo que yo había recibido. Y hasta el día de hoy, por eso estoy aquí, porque Dios quiere que esté en este lugar, ¿no es cierto? Quizás porque Dios quiso que sea así, no porque yo quiero estar en este lugar, sino porque Dios quiere, ¿no es cierto? Que demos testimonio de su grandeza, de su poder, de lo que Él es, de lo que Él hace, porque Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dice, ¿no es cierto? Ese es nuestro Dios, el que sigue haciendo milagros. Y también me llevé en mi corazón cuando conocí al Señor, ahí donde fue apedreada María Magdalena, ¿no es cierto? Que la encontraron ahí y que el Señor le dice, bueno,
vete y no peques más, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso fue algo que entró en mi corazón y que eso era lo que yo quería, que Dios mismo me diga, vete y no peques más, porque yo tenía esa costumbre, iba a la iglesia católica, me confesaba al cura, le decía todo lo que me había pasado y al otro día o al ratito estaba haciendo lo mismo, pero yo necesitaba tener ese encuentro, como todo, como tuvo Silvina, como tienen todas las personas, ¿no es cierto?, que conocen realmente al Señor, que han tenido esa experiencia, eso en Dios, ¿no es cierto?, porque Dios es un Dios vivo, no es un cuento, ¿no es cierto?, que uno puede contar, no, Dios quiere tener experiencia todos los días con las personas, aquellos que le entregan el corazón. Esa palabra me quedó grabada en mi corazón, vete y no peques más. Y eso fue lo que hice. Tuve ese encuentro, lo acepté al Señor y no pequé más, ¿no es cierto? Yo pecaba, hacía muchas cosas y entre todas esas cosas era fumar, tomar, me gustaba muchísimo tomar gancia, eso era una cosa que me encantaba, el gancia, me encantaba tomar gancia, me encantaba fumar, ¿no es cierto? Y bueno, y todas esas cosas Dios me lo sacó. Entre todas esas cosas que yo le estoy contando en este momento, que fue mi experiencia con el Señor, fue la petición que tiene toda mujer, ¿no es cierto?, de poder formar su hogar, su familia, tener su esposo, tener sus hijos. Pero yo llegué al camino del Señor a los 25 años y ahí fue donde realmente Dios me probó en la paciencia. Porque yo tenía esa petición, ¿no es cierto?, de que Dios me dé un esposo, de que Dios me dé un siervo de Dios cuando empecé en el camino del Señor. Y así fue. Él fue preparando mi vida, fue preparando todo para que yo pudiera esperar y pudiera contarle en este momento de que Dios es fiel y de que Dios lo que promete lo cumple. Y lo más mínimo, hasta lo más mínimo el Señor cumple. En las peticiones ahí más chiquitas que nosotros tenemos, Él la cumple. Yo siempre me río y lo cuento hasta el día final de mi vida, ¿no es cierto? Porque solamente Dios y yo teníamos una petición, ¿no es cierto? De que Dios sabía lo que a mí me gustaba, qué clase de hombre me gustaba. Y a mí siempre me gustaron los hombres pelados. Y yo me río y digo, esa petición era una petición re loca, pero Dios sabía que me gustaban los hombres pelados y bueno, me dio a José que es pelado. Y bueno, esas cosas, ¿no es cierto?, que uno tiene, esas peticiones que a uno le parecen peticiones que son locas, ¿no? Pero Dios nos contesta, hasta ahí, lo más mínimo. Entonces yo en este día, si hay jóvenes, ¿no es cierto?, que están esperando en el Señor, quizás no van a tardar tanto como tardó conmigo, 12, 13 años para casarme, pero que puedan esperar, ¿no es cierto?, en el Señor, y que mientras están esperando en la iglesia, que puedan ser felices, porque en la iglesia es así, hay muchísimas jóvenes, hay muchas jóvenes, y todas están esperando en el Señor, pero están esperando triste en el Señor, no son felices. Yo siempre me acuerdo también de esa obra que hay que dice, no seré feliz, pero tengo marido. Y no es así, estoy en la iglesia y no soy feliz, estoy esperando y no soy feliz, pero en el tiempo que estamos esperando en la iglesia, que estamos esperando esa petición a todas las jóvenes, a todos los jóvenes, que puedan disfrutar del Señor, que puedan ellos saber que el Señor quiere que ellos disfruten este tiempo, el tiempo de la soltería, el tiempo de estar solo, que lo disfruten al Señor, que este es el tiempo, todo tiene su tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de esperar en el Señor. Yo estoy dando este testimonio porque es mi testimonio, es una cosa que yo lo viví, ¿no es cierto? Viví estos tiempos en el Señor y el Señor quiere eso, que mediante estemos en el Señor, y yo lo aprendí, porque fui muy feliz cuando fui soltera. Fui muy feliz porque aprendí realmente que Dios quería que yo lo disfrute a Él, porque dice que la soltera tienen cuidado del Señor, se visten para el Señor, tratan de agradarle al Señor, y cuando ya nos casamos es como que compartimos, ¿no es cierto?, con nuestro esposo y el Señor. Así que yo las aliento en este día, yo siempre cuento, ¿no es cierto?, esto que Dios hizo en mi vida, porque es real, ¿no es cierto?, es real en mi vida que Dios
cumplió mi petición y hasta lo más mínimo me dio ese esposo que yo quería, ese esposo pelado, que yo le pedí en lo secreto. En lo secreto le pedí al Señor, Señor, que a mí me gustaba, Dios mío, a mí me gustan los hombres pelados, pero si yo lo comento, lo digo, se ríen de la petición que yo tengo, así que era una cosa entre Dios y yo. Así que yo en este día más que agradecida de poder estar aquí, de poder hablar de su grandeza, de su poder, agradecida ahí en el lugar donde estamos llevando su palabra, le doy gracias al Señor por los hermanos que están congregando ahí con nosotros, le doy gracias al Señor por la familia, agradecida a Dios, ¿no es cierto?, por poder compartir este tiempo con todos aquellos que nos están mirando y bueno, alentando siempre, que Dios los bendiga en este día.